Bien amigos, para hablar sobre la coyuntura política, nada menos que está con nosotros Pedro Morales, ex congresista, ex alcalde exitoso de la incontrastable ciudad de Huancayo, ex gerente general del AMPE. Pedro, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Gracias a ti por la invitación, buenas noches a todos, a tus órdenes. Bueno Pedro, vamos al grano. El presidente Ollanta Humala ayer tuvo una conferencia con 4 importantes periodistas del país, en donde dijo a los 100 días de su gobierno una serie de cosas y que ha sido, digamos, materia de muchas críticas de diversos sectores políticos e ideológicos del país. ¿Cuál es tu primera percepción de lo mencionado por el presidente? Bueno, no quiero ser ahogafiestas, pero a mí me parece que eso de convocar a 4 medios de comunicación, por más importantes que estos sean, y solamente a 4 periodistas, por más distinguidos que estos sean, me parece que no es democrático. Hay una discriminación. En todo caso, se hubiese convocado una conferencia de prensa general para que el presidente pueda contestar las preguntas de todos los medios de comunicación y no solamente de 4. Pero en todo caso, vale la intención de querer hacer una evaluación de los primeros 100 días de gobierno, que es, diría, un término referencial de acuerdo a la tradición, porque bien podrían ser 500 días después o 60 días después, pero en todo caso es algo tradicional. A mí me parece que esta conferencia de prensa, dividida en 3 partes, porque han sido 3 rondas de preguntas, la primera en la parte económica, la segunda en la inclusión social y la tercera en lo que plantea para el futuro del país, ha tenido muchos vacíos. Por ejemplo, en el tema económico, crecimiento con inclusión. En otras palabras, si no hay crecimiento, los programas de inclusión social van a fracasar, por lo tanto hay que continuar con el programa económico. Y el programa económico para él, desde mi punto de vista, significa continuar con las concesiones, con las privatizaciones y respetar los contratos suscritos para no dar una mala imagen, una mala señal o un mal mensaje a la comunidad internacional, sobre todo a la financiera. Que está bien, porque el Estado debe honrar sus compromisos. Sin embargo, esto no quiere decir que por ello haya impunidad para aquellos que concesionaron o vendieron el patrimonio del Estado que corresponde a todos los peruanos en una forma entreguista o irregular o ilegal. Por ejemplo, el tema relacionado con la privatización o la concesión del aeropuerto o del puerto de Peita. Eso necesita una investigación. Mantendrás el contrato, pero los que hicieron el mal negocio para el Estado hace rato que deberían estar ya por lo menos investigados o denunciados para deslindar responsabilidades, lo que no quiere decir que se desconozca, ¿no es cierto?, un contrato, un compromiso suscrito por el Estado. Entonces, esto me parece que es una forma de impunidad inaceptable, por decirte en el aspecto económico. En el aspecto social, bueno, se ha creado el Ministerio de la Inclusión Social, que me parece también un poco sectario, porque si se trata de inclusión social, una persona con el conocimiento de la ministra, que dicho sea de paso, teóricamente es una profesional exitosa. Habría que preguntarse si tiene experiencia en la gestión, ¿no? Claro, pero basta el hecho de que ni siquiera haya nombrado Cooperación Popular, significa que es un tema de mezquindad política. Porque no hay programa más exitoso en cuanto se refiere a inclusión social, descentralizador, integrador y de respeto a las tradiciones democráticas, ¿no?, y de solidaridad de la comunidad que Cooperación Popular. Sin ninguna duda. Y sin embargo, de esto no se dice soslayado. absolutamente nada y se crean nuevos programas que están reforzando con dinero el asistencialismo, que puede ser la primera etapa, yo lo entiendo como una primera etapa, de buena voluntad, perfecto, pero la inclusión social no solamente es el asistencialismo, significa la inclusión social generar desarrollo económico para crear fuentes de trabajo que permitan la sostenibilidad, ¿no?, de las actividades económicas
de esas familias o de esos pobres que ahora están en la etapa de la recepción de las de tal manera que esos programas asistenciales sean pasajeros, digamos. Evidentemente, y deben haberlo dicho hasta cuándo, ¿no es cierto? No sé cuántos, 2.000 millones creo que hay, pero 2.000 millones hasta cuándo, ¿no es cierto? Y cómo se va a dejar, ¿no?, poco a poco el programa asistencialista. Pero otra cosa, si bien es cierto se ve la parte social, humana, ¿no?, como parte humana, el desarrollo económico, pero también tenemos que pensar en la parte cultural. Inclusión social y económica sin inclusión social prácticamente no existe. Entonces a mí me parece que hay vacíos. Obvio, 100 días son muy poco tiempo para poder juzgar con mayor energía lo que puede dar este programa, pero yo encuentro deficiencia en esta parte. Y el otro punto que a mí me ha preocupado es el relacionado con el futuro del país, cuando dice, a mí no me han elegido para desunir al Perú, sino para unir, y por lo tanto yo no voy a tocar la Constitución. Eso me parece que es un alanismo sin Alan, porque igual hizo Alan García, ¿no? Vamos a eliminar la renta básica, no vamos a firmar el TLC, vamos a restablecer la Constitución de 1979, y se pasaron 5 años y no hizo absolutamente nada de lo que prometió y por lo tanto ganó elecciones, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con Humala. Ha dicho tantas cosas que al final el gobierno, o llegado al gobierno, no está cumpliendo. Y tiene que haber una reforma constitucional. Eso no es malo. En cualquier parte del mundo, democrático, civilizado, cuando la Constitución no expresa la realidad ni la esperanza de los pueblos y hay problemas, ¿no?, hay que revisar la Constitución y seguramente se imponen cambios. Eso de que a mí no me han elegido para desunir, me parece una salida poco afortunada. Es una respuesta absolutamente demagógica, ¿no? Como cuando le preguntan por el precio del gas y contesta también toreando un poco el tema, bueno, todavía son 100 días, ¿no? O cuando le preguntan por los desayunos escolares, Pedro Morales, y por los almuerzos escolares, él dice que los va a hacer, pero no explica cómo y con qué presupuesto. Y evidentemente, seguramente está pensando en que los 3 proyectos de ley que supuestamente nos van a dar 3.500 millones de soles de recaudación anuales, van a cubrir. Pero eso está pues en función, primero, al volumen de extracción de nuestros recursos naturales, sobre todo minerales, y el precio que tenga en el mercado. Me hacen señas, Pedro, sí, antes de irnos al corte, y algunas cosas positivas que puedas reconocer de los 100 días del gobierno de Ollanta Humala. Bueno, hay una decisión de la inclusión social. Bueno, como decisión política es loable. Sin embargo, hay que preguntar, ¿no?, hasta cuándo y cuándo se inicia realmente un programa de sostenibilidad para que aquellos que ahora son beneficiarios del asistencialismo, ¿no es cierto?, puedan pasar a una etapa superior de autoabastecerse en cuanto se refiere a las mínimas necesidades. De acuerdo. Y antes de ir al corte, mira, yo quiero decir brevemente, en el tema de los desayunos escolares y solamente en los desayunos escolares, yo tengo información de que en promedio solamente se atiende al 20% de los escolares hasta primaria nada más, es decir, hay un 80% que no se atiende con un presupuesto enorme que maneja el Estado, pero bueno, si quiere atender al 100%, ese presupuesto tendría que por lo menos quintuplicarse, Pedro, y si a eso le añades almuerzos escolares, saca la cuenta. Pero, tus comentarios después de unos cortecitos comerciales. Regresamos, amigos. Bien, continuamos con Pedro Morales analizando las declaraciones a los 100 días del presidente Ollanta Humala. A mí me llama mucho la atención que en ese tipo de coyunturas no se vislumbre, digamos, en el horizonte un potencial líder de la oposición que debe existir en toda democracia, ¿no? Quienes se convierten en los principales voceros, digamos, hoy en día de los comentarios presidenciales son pues los periodistas. Es interesante escucharlo al señor Vázquez, al señor Álvarez Rodríguez, al señor, ¿cómo se llama?, al economista Alejandro Indacochea, por ejemplo, ¿no? El único
político que ha salido con bastante garra es el señor Juan Carlos Eguren, que creo que está postulando la presidencia del Partido Popular Cristiano, congresista por Arequipa. Esta hubiera sido una magnífica oportunidad, por ejemplo, para que algún vocero de Acción Popular, partido en el cual tú has sido varias veces alcalde y congresista, digamos, se lance pues a liderar la oposición, ¿no? Bueno, el hecho de que algún dirigente nacional o congresista no salga a los medios de comunicación a decir lo que realmente se siente como colectividad política no significa que Acción Popular esté al margen de ello y que militantes como muchos no estemos pendientes de la situación del país. Entonces, de alguna manera, desde las bases estamos expresando nuestra preocupación. Pero en todo caso, yo creo que el señor Eguren, que ha salido con mucha garra, pero al final termina con algo que lo hemos visto en estas últimas 24 horas. Es decir, están felices porque el modelo económico continúa. Esa es la gran verdad, con algunos matices, ¿no? Dándole mayor peso a la inclusión social, perfecto, pero el modelo económico continúa. Y los problemas de fondo continúan. Te doy otro ejemplo. ¿Qué está pasando con el acuerdo de complementariedad económica que se ha firmado con Chile? ¿Hasta cuándo no se va a dilucidar en una forma clara y precisa si es o no es constitucional? Ejemplo, ¿cuándo vamos a hacer valer el principio de reciprocidad? Es decir, si tú inviertes aquí con plena libertad y puedes inclusive tener bancos y todo lo demás, ¿por qué yo no puedo tener bancos en Chile? Claro, puedo tener un restaurante, pero no tengo las posibilidades de invertir libremente como en el Perú en actividades económicas que se pueden considerar como estratégicas y hay que tener mucho cuidado para defender el interés del Estado, como en Chile. Entonces, por ejemplo, ese es un tema. El otro tema que me preocupa es el tema de una evaluación ya pues del TLC. Yo creo que lo primero que se ha debido hacer es la evaluación de cómo está funcionando el TLC y cuáles son los pros y los contras en el tiempo que tiene de aplicación, porque él ha sido detractor del TLC. Entonces nadie pide que llegue y que tire todo por la borda y que rompa los contratos en una forma unilateral. No. Hay mecanismos que te permiten. Hay mecanismos, por lo menos hay que evaluar. Y el tema de Telefónica, ¿no? Ese es un tema que nosotros pusimos, Acción Popular, crea la Comisión de Defensa del Consumidor, la presidimos en el primer año y pusimos en el debate nacional el tema transgénicos, el tema de las AFPs, la libre desafiliación, el tema de Telefónica, el tema del SOAT, el tema de los organismos reguladores, que hasta ahora están en debate. Pero vayamos al tema de Telefónica. Nosotros fuimos los que denunciamos ese contrato entreguista y desnudamos el contrato entreguista y fuimos nosotros los que presentamos por primera vez el proyecto de ley para la eliminación de la renta básica. Asimismo, para el cambio de la unidad de medida de minuto a segundo, para la transportabilidad numérica, impedimos que se cumplan los 30 años de concesión, lo bajamos a 25 y si hubiese continuado en el Congreso la vez pasada hubiésemos bajado a 20 y hace tiempo que ya se hubiese cumplido el contrato de Telefónica. Pero en fin, ¿pero qué está pasando? Aquí hay dos cosas que son distintas. Una es la renovación del contrato de concesión que para telefonía móvil en la jurisdicción de Lima y Callao ya se cumplió hace 2 meses. Y el gobierno, bien gracias. El de Alan García y bien gracias. Y continúan. Entonces, ¿merece que haya una renovación de contrato? En primer lugar, el contrato de concesión no obliga a que haya una renovación de contrato. En segundo lugar, Telefónica ha cumplido con todos los términos del contrato, todos tenemos telefonía, los precios son justos, la calidad del servicio es bueno. Mira, yo acabo de venir de Huancayo y de los 3 días que estaba en Huancayo, 2 días se colgó el servicio de celulares por horas y en la selva central todos los días 4 o 5 horas se cuelga el servicio de internet. Había que preguntar si eso pasa en España o en Chile o en Colombia. Claro, entonces si no está cumpliendo, pues en todo caso no merece la renovación
y menos como están pretendiéndola, porque no hay ninguna obligación. Aquí lo correcto, y lo demás son, perdóname el término, son cosas, yo diría tonterías y pasadas de mano, es, se cumple el contrato y se convoca una licitación internacional con nuevos términos de referencia que defiendan el interés nacional, que garanticen el respeto, ¿no?, a los derechos de los usuarios y que gane quien mejores oportunidades y mejores beneficios en cuanto a calidad, precios, etcétera, le ofrece a la población peruana. Pero Telefónica no tiene por qué, ¿no?, obligarnos a que se renueve un contrato que es nocivo para el Estado y particularmente para cada miembro del Estado que somos nosotros. Y por otro lado está la deuda tributaria, que además hay todo un andamiaje creado por el señor Kuczynski, que hay que revisarlo y que tampoco se atreven a revisarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver? Oye, tú debes en impuestos, cualquiera, ¿no? Cualquier empresario peruano, pequeño, mediano, que deba impuestos, hasta es denunciado penalmente por evasor de impuestos. Pero estos temas, precisamente que devienen del texto constitucional tramposo del fujimorismo, hace de que esta empresa no pague impuestos y todavía condicione y todavía pretenda sentarse a una mesa, como creo que ya se están sentando en una forma informal, ¿no es cierto?, a decir, bueno, yo voy a pagar, pero vamos a ver lo de la renovación. Y el presidente ha dicho, no va a haber renovación si no pagan los impuestos. Un momentito, eso no es el término. Aquí lo que se impone, lo que corresponde hacer en forma transparente es que se convoque a una licitación pública internacional a fin de que se ponga en concurso la concesión de un bien natural que es el espacio electromagnético que corresponde a todos los peruanos para beneficiar a los peruanos. Y lo otro tiene una cuerda, es la cobranza. No tiene nada que ver lo uno. Me hacen señas, Pedro, por favor. Bueno, está también el tema del lote 88, está el tema claro, de la lentitud con la cual debería, lamentablemente no se está implementando, se está implementando muy lentamente la masificación del uso del gas natural. Eso lo vamos a conversar, por favor, en el último segmento del programa. Y algunos temitas más si el tiempo nos alcanza. Regresamos. Bueno, una de las cosas que también resulta preocupante es el hecho de que todo lo que implique institucionalidad, fortalecimiento de partidos políticos, ocupe un segundo, tercero, cuarto plano en la agenda presidencial. Y dentro de esa dinámica, digamos, me sorprende el papel de Johnny Lezcano, congresista por Acción Popular, creo que todavía secretario general, o no sé cuándo en estos días, me parece que es la asunción del nuevo secretario general, y digamos desesperadamente pretendiente de la mega comisión a la que ha terminado renunciando el señor Javier Díaz Canseco. ¿Qué me puedes comentar de eso también, Pedro? Bueno, que conozco el tema por la carta de Javier Díaz Canseco que responsabiliza y denuncia ante la opinión pública la actitud de nuestro correligionario. Pero al margen de ello, yo creo que el tema va, ¿no?, por una cuerda mucho más importante y más decisiva para el país. Los tres problemas más sensibles para la población que se han dado a través de las encuestas en pleno proceso electoral son la inseguridad ciudadana, la pobreza y este tema de la corrupción. Entonces, este tema de la corrupción, de lucha contra la corrupción, lo han enarbolado todos los partidos políticos, todos los movimientos, todos los candidatos sin excepción, hasta los fujimoristas que ahora hablan de luchar contra la corrupción. Muy bien, pues se deben haber arrepentido y seguramente han enmendado conductas. Pero el tema de la instalación, de la creación de la megacomisión es trascendental para el país, porque va a tratar de investigar a un gobierno constitucionalmente elegido que ha terminado su periodo y que se ha apreciado de democrático. Por lo tanto, esto requiere de la conducción, por la magnitud del problema, 5 años,
no se ha limitado qué problemas, sino todo el conjunto del gobierno requiere de una conducción, en primer lugar, con experiencia. En segundo lugar, con trayectoria sobre lo que significa la lealtad a los principios y a los valores. Y también con una trayectoria demostrada de que no se ha estado metido en temas controversiales en cuanto se refiere a una conducta honesta en el manejo de la cosa pública. Esas, desde mi punto de vista, son las características que debe tener quien conduce la comisión. Pero ¿qué pasa? Como generalmente estas comisiones, y no ha sido mi caso porque yo he sido presidente de una mega comisión que ha investigado la utilización de los recursos de la privatización, generalmente las comisiones investigadoras, las megas o las subcomisiones, pues hacen de esta situación una fórmula, una manera de hacer protagonismo mediático. Entonces se mueren por estar en las comisiones. Y eso significa mediocridad. Yo creo que este proyecto de comisión ya se deslegitimó. Creo que han salido ya 3 o 4, ¿no es cierto? Y porque no han podido ni siquiera ponerse de acuerdo, ¿no?, en un tema tan, yo diría, tan relativo como es el nombramiento del presidente de la comisión en cuanto se refiere a su conformación. Entonces, ¿qué espera el Pleno? El Pleno el jueves lo que debe hacer es, señores, ya llegaron, no pudieron, muy bien, convocar a nuevos miembros, que sean nuevos, y que el Pleno, por votación, elija al presidente, elija a los miembros, y se acabó el problema porque el Pleno es la máxima autoridad del Congreso de la República. Me enseñas, Pedro, muchísimas gracias. Pedro, seguiremos conversando en otra oportunidad. Muy amable por tu participación, amigos. Ha sido todo por el día de hoy. Tengan ustedes muy buenas noches. Doy pase a mis compañeros en Arequipa.